Shalom, shalom, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Estamos hoy en un día también bastante importante. Hoy es el primer día del cuarto mes en el calendario hebreo. Tenemos luna nueva para el día de hoy. Este mes es un mes que tiene lecciones interesantes. De hecho, en 17 días, es decir, el 17 del mes cuarto, eh, recordaremos un episodio muy triste del Becerro de Oro. El 17 del mes cuarto es un día donde reflexionamos para no volver a caer en estos mismos pecados. Hoy tenemos problemas también de cámara, creo que nos va a tocar estrenar. Así que por ahora vamos solo con el audio. Les damos la bienvenida a todos los que están aquí, nuestros estudiantes de Torah y quienes también ven posteriormente este video. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Tenemos una porción que nos trae lecciones de vida que estudiamos en la lección en la semana anterior, ubicado en Números capítulo 16, y es acerca de un personaje bastante interesante. En español está escrito como Core, en el hebreo como Corac. De hecho, la porción que leímos la semana pasada eh, tiene su nombre, tiene el nombre de Corac por la importancia y las lecciones que nos trae a nosotros, a pesar de ser un hombre que incitó una rebelión y murió trágicamente. Sus hijos pudieron salvarse, digamos que es lo hermoso de ese relato que leímos en Números 16. Sus hijos no murieron, de hecho lo vemos en varios de los salmos componiendo, siendo ellos levitas también, que ministran en el santuario, en el templo, ya en la época de David, componiendo salmos para el Eterno. Así que Corac nos trae bastantes lecciones. Hoy vamos a tomar la lección, como lo estamos haciendo durante este año, la lección del comentario de los profetas, de la Haftará, que está en el libro de Primera de Samuel. Allí vamos a ver el comentario comparado en la historia de Samuel. Vamos a repasar algunos aspectos de la porción que leímos en la semana pasada y el comparativo que hay de Corac con Moshe, con Moisés, y también de Shmuel, de Samuel con el pueblo, que también criticó su autoridad, la autoridad que había sido dada por el Eterno. Entonces vemos aquí en número 16 de lo que leímos la porción anterior, Corac y otros, allí lo vimos en Números capítulo 16, que Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Peliet, de los hijos de Ruet, tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moshe, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, podríamos decir hoy del Congreso. Del Congreso se levantaron 250 personas junto con Corac, Datán y Abirán y se levantaron, hicieron una revuelta en contra de la autoridad de Moshe y de Aarón. Eh, Eso lo vemos en el versículo 2. Versículo 3 dice, basta ya de ustedes. Fíjense la expresión de estos hombres que se levantan. Basta ya de ustedes porque toda la congregación son santos, decía Corac y su gente. Y en medio de ellos está Dios. Y aquí viene la cuestión de haberse levantado, de haber hecho la revuelta. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Dios? Es la pregunta que hace aquí Corac y su gente. Están cuestionando la autoridad delegada que Dios había puesto sobre Moshe. De hecho, fíjense en la respuesta que hace Moshe. Moshe se siente traicionado, triste y también los confronta. El versículo 4 dice que cuando oyó esto Moshe, ahí lo pueden ver en sus Biblias, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Dios quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere
él lo acercará así. Aquí hay algo interesante en lo que Moshe muestra en su respuesta a una revuelta. Imagínense ustedes tener 250 personas en contra, eh, levantados, dispuestos a tomar el poder y cuestionando la autoridad que se le había dado, en este caso, a Moshe. Lo que Moshe hace, fíjense que lo primero que hace es postrarse sobre su rostro y les dijo mañana, les dio un día adicional para reflexionar. Eso es algo interesante que nos muestran los comentaristas de la escritura, que lo que el Eterno quería a través de Moshe era darles un día más para que ellos no murieran por causa de su revuelta, de cuestionar la autoridad que Dios mismo había puesto sobre Moshe. Era un día para reflexionar. Generalmente, cuando se enaltece un corazón, cuando pasa algo y nos llenamos de algún sentimiento que quiere protestar o quiere cuestionar, eh, si esperamos un día para poder responder, para poder pensar bien lo que pasó, eh, lo haremos mucho mejor que si respondemos el mismo día. Y eso pasa. Si algo te pasó hoy que te sacó de quicio, te genera ira en tu corazón, lo mejor es esperar un día para contestar. Si contestas inmediatamente, es probable que te vayas a equivocar, que vas a contestar con ira, con rabia, vayas a herir con tus palabras, con tus acciones. Pero si tú esperas un día, tus palabras van a ser más certeras, más ajustadas y no te vas a arrepentir de lo que dijiste. Así que tiene algo muy interesante esta palabra en la escritura. Espera un día. Cuando pase algo que no te gustó o que supuestamente quieres protestar o algo supuestamente injusto o quizás no es injusto, sino que tú lo ves de esa manera, espera un día y verás que al día siguiente vas a encontrar las mejores palabras, las mejores soluciones. Aquí Moshe les dio un día para que reflexionaran en sus casas, al irse a acostar, a dormir, pero lastimosamente al día siguiente vemos que regresaron todos, Coré y su séquito regresaron todos para seguir la protesta. Aquí hay algo también en el versículo 9 en la confrontación que Moshe les hace a Coré y a su séquito, ahí en Números 16, cuando les dice que les es poco que el Dios los haya apartado, acercándolos a Él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Dios y estén delante de la congregación para ministrarles. A Coré, Dios le había puesto también un ministerio. Coraj o Coré era también levita, así que tenía una función importante en el santuario. De hecho, era familiar de Moshe, era hermano de su padre y tenía una función muy importante. A los levitas se les había apartado del pueblo, como vimos en la lección anterior, para el ministerio del santuario y todo el servicio que se requería allí y el apoyo a los sacerdotes, que los sacerdotes eran Aarón y sus hijos. En este caso, Corac tuvo en poco el llamamiento de Dios. ¿Qué lección tan importante que nos da esto cuando tomamos en poco lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué función te ha puesto Dios en tus manos? Con tus hijos, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia. ¿Qué te ha puesto? ¿Qué función te ha puesto Dios a hacer? para esta, para Korak y quienes le seguían, tuvieron en poco. Se parece mucho a la historia de Esaf, de Esaú, cuando menospreció su primogenitura por un plato de lentejas, por un momento de placer, despreció algo mucho más grande. Aquí también Corac y su séquito despreciaron algo grande, el servicio levítico que Dios había puesto en ellos por confrontar la autoridad de Moshe. Así que vemos aquí que Moshe finalmente es respaldado por el Eterno en el versículo 19. Vemos que la gloria del Eterno apareció allí, Coré junto contra ellos, toda la congregación a la puerta del tabernáculo,
Y dice el versículo que la gloria del Eterno apareció a toda la congregación. Entonces vemos en lo que vimos en la parashá, en la porción semanal, que aparece un Corac, número uno, que enfrentan la autoridad de Moshe. Sus argumentos es que toda la congregación son santos, que, que por qué Dios hace distinción entre Moshe, Aarón y el resto del pueblo. Y además, la cuestión es por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Dios. Aquí están despreciando lo que Dios ha seleccionado, los líderes que Dios ha puesto sobre su pueblo. La respuesta de Moshe es que él se siente traicionado, triste y los confronta. Lo primero que hace es que se postra sobre su rostro, es decir, no se levanta en ira a responder con palabras, quizás como haríamos nosotros. Moshe, el hombre más humilde de la tierra, según la escritura, se postra sobre su rostro y les pide un día más para que reflexionen y además les hace reflexionar acerca de que Dios ya los ha puesto en una función importante. Y es muy importante la reflexión que nos lleva Moshe a nosotros. ¿Cuestionamos la autoridad que está por encima de nosotros en nuestro trabajo o en nuestra familia? Cuando Dios ya ha puesto una función sobre nosotros. Recordemos el versículo, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y ese mismo paralelo lo vemos también con Israel y Samuel. Allá en el comentario de los profetas, vamos en nuestras Biblias, a Primera de Samuel, capítulo 16, perdón, capítulo 11, Primera de Samuel, capítulo 11, en ocasión donde Israel pidió un rey. Ahora, ¿estaba mal pedir un rey? La respuesta es no, porque la misma Torá ya había legislado de que cuando hubiera un rey, se tenía que cumplir ciertos mandamientos. Por ejemplo, el rey tenía que escribir la ley, la Torá, para sí mismo y leerla todos los días para no desviarse, entre otras cosas. Así que no estaba mal pedir un rey. El problema de Israel fue que despreció la autoridad de Adonai, que era su rey en ese momento. Allí en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 20, dice la escritura, y nosotros seremos también como todas las naciones. Seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará. Aquí hay algo bastante interesante en este versículo 20 de 1 Samuel 8, y es que Israel quería ser como las demás naciones. Aquí ya hay un error. El ser o el querer parecerse al mundo o el querer ser como hace el mundo ya es un error en sí mismo. Dice la escritura, no améis al mundo, dice Juan en su carta, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Y también Pablo dice en Romanos 12 que debemos transformar nuestra mente y no debemos conformarnos a este siglo, a este mundo. Así que como pueblo elegido de Dios, somos un pueblo especial, tenemos unas características especiales, tenemos un Dios, tenemos un Mesías, tenemos una palabra que nos guía en el camino. Y ese camino es diferente al camino que nos dicta este mundo. Así que no podemos tratar de buscar parecernos o ser como hace el mundo cuando tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Aquí Israel cometió el error de querer parecerse a las demás naciones, porque las demás naciones ya tenían su rey y Israel también quería su rey, querían ser como las demás naciones. Eh, lo que el Eterno les dio fue un rey, el que ellos querían. Vamos a Primera de Samuel capítulo 11 versículo 14. 11:14, más Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Así que, número uno, Israel desprecia la autoridad que tenía Samuel
de parte del Eterno. El mismo Eterno había puesto a Samuel como profeta y pide un rey. Es muy similar a Israel en época de Coré con Moshe. Nuevamente aquí hay una respuesta, en este caso es de Samuel, también se siente traicionado, triste y también los confronta, así como hizo Moshe con Coré y su séquito. Leemos en 1 Samuel 12:3, dice, He aquí, estoy, atestiguen contra mí delante de Dios y su ungido. Este ungido en hebreo es Meshía o Mashía. Mashía, que es el nombre en español Mesías o traducido también como Cristo, es la palabra ungido. Digamos, es la mejor traducción que podemos tener de la palabra Mesías o Cristo, es ungido. Y en este caso, de acuerdo a la escritura, eran ungidos con aceite los reyes, los profetas y los sacerdotes. Por eso el Mesías Yeshua cumple la triple función de ser el profeta, como lo mencionó eh, Deuteronomio, Moshe mismo lo mencionó, de ser un rey, como lo muestra la escritura, y también de ser sumo Cohen, sumo sacerdote, como es su función actualmente. Y aquí Samuel confronta a su pueblo diciendo, si he tomado el buey, el asno de alguno, si he calumniado, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo lo restituiré. Palabras similares a las que Moshe dijo acerca de Coré y su séquito. Versículo 17, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Dios, Él dará truenos y lluvias, para que conozcan y vean que es grande su maldad ante los ojos de Dios, pidiendo para vosotros un rey. Aquí, en este caso, también el Eterno respaldó a Shmuel, así como en aquel momento la gloria del Eterno apareció en el tabernáculo de reunión, también en esta ocasión el Eterno apareció, dice el versículo 18, que Shmuel clamó a Dios y Dios mandó truenos y lluvia, y todo el pueblo tuvo temor. Ahora, aquí hay algo bien interesante y es que el mismo Dios dice que es a él al que lo han despreciado. No es a Shmuel, es a él directamente el que han despreciado. Así que vemos aquí en la Tará, en Primera de Samuel, capítulo 11, una lección similar a la que vimos en Coré y su séquito versus Moshe, y es una confrontación de la autoridad. El Eterno ha puesto autoridades sobre nosotros. Tenemos las autoridades civiles, tenemos autoridades en nuestro trabajo, tenemos jefes, tenemos autoridades también en nuestra familia o si asistes a alguna comunidad o congregación, iglesia, tienes también una autoridad. Dios ha puesto autoridades eh, para nosotros para poder guiar a su pueblo. Ahora, ¿las autoridades pueden equivocarse? Sí, pueden equivocarse, pueden errar, inclusive pueden ir en contra de la Torá. Y ahí es donde debemos levantar nuestras manos para confrontar a los líderes. Pero cuando el líder sigue la Torá, sigue la escritura, como es el caso de Shmuel y de Moshe, el confrontar a nuestros líderes puede ser un problema grave para nuestras vidas, como pasó con Coré y su séquito, o en 1 Samuel 11, como pasó con Israel, cuando confrontó. ¿Por qué? Porque su corazón está desviado. Cuando el corazón del pueblo está desviado del camino de la Torá, del camino de la Escritura, entonces su corazón desea parecerse al mundo, como pasó aquí en Israel. Israel pidió un rey porque quería ser como las demás naciones. Así que en ambos casos, el Eterno emitió un juicio, tanto en el caso de Corac, allá en Israel en el desierto, eh, como Israel en los tiempos de Shmuel, se rebelaron contra el Eterno, despreciaron la autoridad y el Eterno emitió un juicio.
Ahora, también tenemos a dos personas que el Eterno había elegido que estaban siendo confrontadas por su liderazgo. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontró? eh, ¿Qué se encontró en ese juicio? En el caso de Corac y de Israel, en ambos casos de la historia, ellos sentían, ojo con esto, sentían merecer liderazgo y saber dirigir. Es decir, yo puedo liderar mejor que lo que hace mi líder. Puede ser un sentimiento que puede estar en nuestras vidas, o que mi pastor, o que mi jefe, o hablando también de las autoridades civiles. Ellos sentían también ser santos, y allí lo vemos en la escritura. Ellos sentían ser santos más que su líder. Ellos sentían también tener una conexión y comunicación con Dios. Sentían una seguridad que es una arrogancia de ser probado y juzgado por Dios y salir vencedor. De hecho, lo vimos en Corac. Estaban tan seguros de, de su desviación de la autoridad que estaban seguros que el Eterno los iba a nombrar a ellos como líderes. Y también querían la necesidad de ser como las naciones. Entonces vemos aquí, por un lado de la balanza, a Corac y a Israel en el tiempo de Shmuel, eh, con un sentimiento de ser mejores que sus líderes, la arrogancia que traían allí, de que sus líderes o sus jefes ya no lo hacían de la mejor manera y además sentían la necesidad de ser como las naciones, cuando Dios claramente nos ha dicho que somos un pueblo especial y nos ha apartado de las demás naciones. ¿Cuál fue la respuesta de Moshe y de Shmuel, de Moisés y de Samuel? Ellos fueron nuevamente, primero, obedientes al liderazgo de Dios. Eran personas humildes y dóciles, eran enseñables. De hecho, de Moshe se dice que era la persona más humilde o fue la persona más humilde sobre la tierra. Tenían un buen liderazgo con el pueblo. De hecho, Shmuel fue un gran profeta que lideró al pueblo. Moshe, por supuesto, eh, amaba a su pueblo, hasta estuvo dispuesto a que su nombre fuera borrado, inclusive que su vida eh, fuera eliminada por causa de su pueblo. Tenía gran amor por su pueblo. ¿Qué más tenían? Una emuná, una fe, una confianza y comunicación con Dios. La emuná de estos hombres, la fe de estos hombres, es una fe ejemplar. Creían firmemente en el Eterno y así lo mostraban sus acciones. Recuerden que la emuná no es solo la fe de creer, sino es la fe puesta en acción. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que estos hombres tenían una verdadera emuná eh, y por sus hechos lo demostraban. Tenían un control de emociones bien interesante, esto que vemos aquí en Moshe y Shmuel, que no hablaron de la misma manera que llegaron a ellos, no respondieron de la misma manera, sino con mucha calma y con un control de las emociones, con un autocontrol, respondieron a quienes cuestionaban su autoridad. Y lo más importante, estos hombres tenían temor del Eterno. Ellos sabían quién era el Eterno, sabían delante de quién estaban y por eso tenían un temor que se reflejaba en su obediencia. Desde el principio y hasta hoy, como hijos y siervos de Dios, existen dos caminos. Tenemos dos caminos que, de hecho, la Torá en Deuteronomio, allá en Devarim, cuando lleguemos, nos va a recordar los dos caminos que el Eterno pone siempre delante de nosotros. Un camino es el camino de la obediencia a la Torá, a la escritura que el Eterno nos ha puesto. Para llegar a la obediencia se requiere humildad y ser dócil. No puedes tú obedecer si tú no eres humilde. Si en tu vida no hay humildad, va a ser muy difícil que tú obedezcas. Obedezcas en tu trabajo, en las señales de tránsito, obedezcas a tu autoridad civil,
a tu autoridad en tu familia. Si no hay docilidad, no va a haber obediencia. ¿Qué implica qué? Reconocimiento de que los dones y aptitudes vienen de Dios. Esa es la humildad que el Eterno quiere, que en obediencia reconozcamos que todo viene de Dios, inclusive el arrepentimiento, la fe, vienen como dones de parte del Ruach, del Espíritu. La obediencia también hace que recibamos enseñanza fácilmente. Cuando tú eres humilde, tú escuchas y recibes la enseñanza. Pero si por el contrario no hay esa humildad en tu vida, si no hay soberbia y hay arrogancia de que yo soy el que sé, de que no necesito más y lo puedo hacer mejor del que está encima mío, eso te lleva a desobediencia, inclusive a la rebelión, como pasó en el caso de Korach, que su soberbia y arrogancia lo llevaron a rebelarse, no contra Moshe, sino contra el mismo Eterno. Así que examinemos nuestro corazón. Hay soberbia, hay arrogancia de que conocemos la escritura y quien no piensa como yo, pues no es de los míos, no hace parte de mi círculo. Eso pensaba también Korak, que él era el escogido y no Moshe y su hermano Aarón. Creer que se sabe, se es o se merece algo sin reconocer la implícita ignorancia y alejamiento de la verdad. Leo nuevamente la definición. La soberbia o la arrogancia es creer que se sabe, se es o se merece algo sin reconocer la implícita ignorancia y alejamiento de la verdad. Es alguien que cree estar en lo cierto, pero está totalmente alejado de la realidad. Muy importante, apreciados, saber en qué camino estamos. Si estamos por el camino de la soberbia, de la arrogancia, o estamos en el camino de la humildad. Un corazón humilde y dócil es un corazón que está dispuesto a escuchar, a ver más allá de lo que tiene, a saber que hay más allá y que puede aprender más, que puede recibir más, en este caso, del mismo Eterno, cuando está dispuesto a obedecer. Todo lo contrario es un corazón soberbio y arrogante, es un corazón que lleva a la desobediencia y a la rebelión. Apreciados, esto que estoy mostrando aquí quizás es lo más importante que nos muestra la porción de esta semana. Existen dos caminos. De hecho, quizás en estos dos caminos están las dos simientes que cada vez más, si usted se da cuenta en el planeta que vivimos, cada vez más se van marcando fuertemente estas dos simientes. Hay una simiente que cada vez en el progresismo y algunos pensamientos de izquierda cada vez se aleja más de Dios, menos obediencia a su palabra, y ahora eso está mezclado también con antisemitismo y otros aspectos allí. Cada vez se va revelando más esa simiente para el fin del tiempo. Por otro lado, está el camino de la humildad, de ser dócil y de aprender todos los días. Y la pregunta es, ¿cuál camino estamos eligiendo? Quizás esta Y que tenemos al frente está mostrando las dos simientes, la simiente del Eterno y la simiente de la serpiente, que se mostrarán eh, en forma opuesta claramente justo antes de la venida del Mesías. Muy importante la reflexión que nos trae la lección. La soberbia ante Dios es decir al Eterno, número uno, no te necesito. Esa es una de las frases que se escuchan en el camino de la soberbia. O encontraré solución a mis problemas sin tu ayuda y aprobación. Es decir, no necesitamos una ayuda ni una aprobación del Eterno. Es decir, antes de tomar una decisión, no vamos a la palabra para saber si la decisión es correcta frente a lo que el Eterno nos dio en su Torah. Tercero, dirigiré mi vida a mi manera.
Es decir, que no necesitamos una dirección del Eterno. En nuestro mundo occidental y también en el cristianismo, podemos encontrar algunas situaciones que nos lleven hacia este camino. Hay que ser muy cuidadosos. De hecho, hemos escuchado frases como ama a Dios y haz lo que quieras. Amar a Dios y hacer lo que quieras son dos palabras, son dos frases que están en contra en sí mismas, son antónimas, porque amar a Dios, de acuerdo a la Escritura, implica obedecer sus mandamientos. Él mismo lo dijo. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que tener mucho cuidado con, en el mundo occidental, inclusive en el cristianismo, con las frases, con los sermones o con las enseñanzas que nos llevan a despreciar la obediencia al Eterno. Otra frase es, yo sé lo que es mejor para mí. Es una frase muy de moda. De hecho, en las películas de Disney se dice, sigue a tu corazón, y se desprecia la autoridad de los padres. Muy importante que tengamos en cuenta, porque la Escritura dice que nuestro corazón es engañoso, dice Isaías, más que todas las cosas. Otra frase que se escucha en el camino de la soberbia es, yo estoy bien o soy santo o te voy a servir, hablando al Eterno, a mi modo y a mis tiempos, cuando el Eterno ha puesto una función y ha puesto tiempos. O yo merezco ser tu hijo y servirte. Son frases que podemos caer y que ya se escuchan en nuestro mundo occidental y que no se pueden estar desviando hacia el camino de la soberbia. Y la pregunta es, si el Eterno hoy te mirara como en aquel día de Corac o en aquel día de Israel cuando pidió un rey, y emitiera un juicio en tu vida, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría en tu corazón? ¿El camino de la soberbia o la arrogancia o el camino de la humildad y la obediencia? ¿Estás dispuesto a escuchar más allá de lo que has aprendido y a obedecer lo que está en la palabra del Eterno? ¿O tu corazón es un corazón de soberbia y arrogancia, de que ya lo sabes todo, y que no necesitas nada más? ¿Cuál es el camino que encontraría el Eterno si hoy emitiera un juicio en tu vida? Ahora, vamos al otro lado de la moneda. ¿Por qué el Eterno respaldó a Moshe y a Samuel? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué no respaldó a Corac y a su séquito? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Es un versículo. Eso está en Proverbios 11:2. Repito, ahí lo puedes subrayar en sus Biblias. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Esta palabra soberbia en hebreo es calón. La palabra calón significa también vergüenza, desgracia o ignominia. Termina diciendo el versículo, mas con los humildes está la sabiduría. Lo voy a repetir. Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El Eterno quiere que su pueblo tenga un corazón humilde, dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender, dispuesto a obedecer. También la Escritura dice, unánimes entre vosotros, unánimes entre vosotros, no altivos, dice Pablo, sino asociándoos con los humildes. ¿Con quién debes asociarte? Con los humildes. Es con los que debes asociarte, no altivos. Termina diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué versículo tan interesante nos trae la Escritura? Dice, unánimes, no altivos, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esté dispuesto a escuchar otras opiniones. Cuando cegamos nuestros ojos a una sola opinión, a la nuestra, podemos estar cayendo en el sectarismo. Las sectas nacen y crecen por causa
de una sola opinión. No es el pensamiento hebreo una sola opinión. El pensamiento hebreo es de preguntar, de hacer preguntas, de tener diferentes puntos de opinión, de tener diferentes definiciones o interpretaciones, inclusive de la misma escritura. Y en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice el Eterno. Cuando hay diferentes opiniones, se llega a la sabiduría. No es en una sola opinión, no es en mi propia opinión que llegamos a la sabiduría, es en la multitud de consejeros, dice la Escritura. Ahora, analizando esta palabra respaldo, eh, pensando en por qué Dios respaldó a Moshe y a Shmuel, la palabra respaldo viene de, o es la palabra sha'an, que significa apoyar. La palabra sha'an significa respaldarse, sostenerse, uno mismo, apoyar, descansar, recostar o sustento. Y viene también de la raíz del Strong 4937, mishen, que significa apoyar o apoyo, que significa respaldo, un sostén, un protector o sustento, o también tiene otras definiciones como apoyar, apoyo, socorro y sustentado. El mejor ejemplo puede ser una silla. Quizás la silla donde usted esté sentado hoy en día o cuando va a su trabajo. Usted necesita en su trabajo una buena silla para poder estar, por supuesto, 8 horas trabajando. Si a esa silla usted le quita el respaldo, ¿qué pasa? Esta silla, usted podrá decir, sí, yo me la aguanto, yo puedo sentarme allí en esa silla, pero después de varios minutos, usted ya va a empezar a incomodarse en esta silla. Y si pasa 8 horas, pues usted no va a poder 8 horas estar sentado en esta silla, quizás solo unos minutos. ¿Por qué? Porque falta el respaldo. Piense que esto es lo que nos da el Eterno, donde usted acomoda su espalda eh, de hecho, de allí viene la palabra respaldo, porque es donde se acomoda su espalda, es la palabra Sha'an. Es lo que el Eterno nos da cuando dice, yo te sustento, yo te apoyo. El Eterno es quien nos da este respaldo en nuestra espalda, Sha'an. Pero eso se consigue solamente con la obediencia, con el corazón humilde y el corazón dócil, dispuesto a aprender. Si tienes ese corazón, el Eterno es como el respaldo de tu silla. Si no, si decides no ser humilde, sino ser arrogante, tu silla no va a tener un respaldo. Tu silla va a ser una silla incómoda donde vas a tambalear, inclusive probablemente vas a caer. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y aquí viene la palabra, te sostendré. El eterno es el, el sostén, es el respaldo, dice el eterno, con mi diestra victoriosa. Qué precioso versículo, el de Isaías 41:10. Y la pregunta es, ¿estarías seguro de que te respaldaría a ti como a Moshe o serías deshonrado como a Corach? Si el Eterno hiciera el examen hoy, ¿él sería tu respaldo en tu espalda o serías deshonrado como Cora? Moshe y Samuel estaban seguros porque fueron elegidos, número uno. Número dos, hicieron su parte, no solamente ser elegido, la parte es que tuvieron que vivir la Torá. No solo leerla, no solo ser elegidos, sino vivir la Torá y tener una relación con Dios que les dio verdadera emuná. Y eso los llevó por el camino de la vida, el camino que el Eterno desea que nosotros transitemos. Recordemos el proceso. Número uno, fueron elegidos. Dice la Escritura que tú y yo también fuimos elegidos. El Mesías Yeshua dice que todos los que aceptan su sacrificio, creen en él,
pueden tener vida eterna. Así que también fuimos elegidos, pero somos llamados no solamente a creer con nuestra boca, sino también a vivir. Recuerden que no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Yeshua, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Así que el Eterno nos elige ¿para qué? Para vivir la Torá. Número dos, para tener una relación con Dios. Ahí está el secreto del camino correcto. Todo lo contrario, el otro camino, el camino de la muerte, Corac también estaba seguro, pero ¿en dónde tenía su seguridad? No era en el Eterno, era en su vanidad. Él entendía y vivía la Torá a su manera. Podemos estar cayendo en este error de vivir la Escritura a nuestra manera y no a la manera del Eterno. No se permitió practicar la verdadera emuná, no vivía una relación con el Eterno y eso le condujo a la muerte. Conocemos la historia de Corac, la leímos la semana pasada. La tierra se abrió y él, sus familias y todo lo que tenía descendieron vivos al fondo de la tierra. Una muerte trágica, por supuesto. ¿Por qué? Por estar seguro, pero en su vanidad. Por entender y vivir la Torá a su manera y no practicar la fe con obras, la fe con obras. Todo lo contrario es lo que el Eterno quiere en nosotros, que fuimos elegidos también. Nos pide que tengamos con nosotros, pero no solamente que la tengamos, todos tenemos nuestras Biblias quizás en nuestras casas, pero que la vivamos. Aquí está la diferencia. Y que haya una relación con Dios, fe y obras, es lo que el Eterno quiere en nosotros. Aquí están algunos versículos de cómo ser respaldado por el Eterno para finalizar en este día. Hebreos 4:12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Aquí Pablo compara, o el escritor de Hebreos compara muy bien con una espada muy bien afilada, pero afilada por ambos lados. Era un arma poderosa en aquel momento. Muy bien, así como existía esa arma poderosa afilada por ambos lados para la guerra, Pablo dice que la escritura, la que en ese momento él tenía, que era algo como lo que vemos en la imagen, hoy lo tenemos traducido a nuestros idiomas y de fácil acceso, dice que es viva y poderosa, así que ve a ella todos los días. Cuando te mandemos el estudio semanal, ve a ella todos los días, diariamente, lee la escritura. Por ella somos purificados, por ella somos limpiados, y es la que penetra, dice, hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Es decir, esa palabra que tenemos en nuestras manos va hasta nuestro espíritu, se conecta con ese soplo que hizo el Eterno cuando nos creó, se conecta con el espíritu. Qué interesante versículo. Va hasta la médula de los huesos, o sea, hasta lo más profundo y juzga, aquí está la función, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Torá, la escritura, juzga los pensamientos, nos muestra el camino correcto, las intenciones del corazón. También dice Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, dice el salmista, es una luz en mi sendero. Entonces la Torá, la escritura, no es solo una espada que va hasta lo más profundo, sino también es una luz en el sendero, es la que nos guía en un camino donde está totalmente oscuro. La luz es la que nos ayuda a guiarnos. Y también dice Juan 15:3, Yeshua dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. La palabra también nos limpia. También dice la escritura que somos bautizados. Cuando vamos a la palabra, Él nos bautiza, nos hace nuevos. Qué importante es ir a la palabra del Eterno todos los días. Quise traer un par de ilustraciones para eh, hacer la pregunta, ¿en quién estás respaldado? A la izquierda hay un niño que aparentemente sabe jugar con las olas, puede saber nadar,
pero las olas lo pueden arrastrar muy fácilmente. Creo que todo lo hemos experimentado en la playa, ¿no? Nos arrastra a todos. A la derecha tenemos un niño que va a los brazos de su papá. No hay nada más seguro, no hay nada más o la mejor definición de seguridad que ver a un niño saltando a los brazos de su papá, con toda confianza, como el Eterno quiere que vayamos a sus brazos. Así que, apreciados, queremos experimentar el respaldo de Dios. Él nos dice que no solo tengamos, sino que vivamos, vivamos el camino de la Torah y dice él, habrá vida. En el caso de Korak, la tenía, pero no la vivía y solo le esperó la muerte. El Eterno quiere todo lo contrario en el camino de la obediencia, de tener un corazón dócil, vivir el camino de la Torá y tendrás vida, porque Dios te respaldará. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra, por la lección que dejaste. Años, ¿cuántos años han pasado de esta historia de Korak? Y y la historia, la lección sigue repitiéndose todos los años en nuestros oídos, porque anhelas un pueblo dócil y no un pueblo arrogante, un pueblo obediente y no desobediente. Elegimos, Señor, el camino de la obediencia. Nos arrepentimos de ir por el camino equivocado. Retomamos el rumbo, Señor, el rumbo que nos lleva a la vida, el rumbo que nos lleva a través de la obediencia hacia la vida eterna. Padre, gracias por trazar el camino y por haberlo puesto en carne propia. Yeshua, quien es el camino, la verdad y la vida. Queremos andar en él, como él anduvo Yeshua. Queremos ser tus discípulos. Pedimos que transformes nuestra mentalidad. No queremos ser como el mundo, sino como tú lo has dispuesto en tu palabra. Que así sea, que sea una realidad en nuestras vidas y lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones a todos en la nueva semana.